Un gran abrazo a todos y todas y sobre todo a quienes han organizado esta actividad. En realidad, esto es como un esquema de continuará, porque ha generado un contexto de tanta duda, de tanta cosa imprecisa, que no sabemos que si lo que se dice hoy va a poder cumplirse a cabalidad mañana. De hecho, venimos de una primera vuelta presidencial que fue catastrófica, ¿no? No entraré en la discusión sobre si hubo fraude o no hubo fraude. Creo que el fraude implica probar un dolo, una intención, y en estos casos eso es muy difícil. Es más fácil acreditar una negligencia, un dolo. Bueno, y ahí lo dejo. Pero ¿qué tenemos? A nivel organizativo, un presidente del Jurado Nacional de Elecciones absolutamente desacreditado, que no solamente no asume las responsabilidades que le señala la Constitución, donde claramente dice que es el fiscalizador del sufragio, sino que va a una reunión y como el niño acusete le va a decir cosas del jefe de la OMPE, pero a la hora de divertirse, con nuestra plata, gasta 25.000 soles y lleva en una cuestión éticamente recusable a los que se ha traído para que hagan una evaluación e inspección de las elecciones. O sea, yo te contrato para que me evalúes, pero el día anterior te doy una comilona. ¿Es ese tipo? Lo dejo para que lo piense. No tengo nada a favor ni en contra del señor Burneo, pero, en fin. Y bueno, lo de la OMPE, sea cierto o no, lo que se dice, porque claro, hay versiones enredadas, la empresa dice una cosa, él dice otra cosa. Lo cierto es que objetivamente el tema se manejó mal. Lo cierto es que objetivamente los autos que tenían que llevar el material no lo llevaron a tiempo. Lo cierto es que se hizo una irregularidad que nos puede costar muy caro de habilitar el día 13, que no está habilitado para votar el 13 de abril para que se vote, y se permitió votar a un grupo de gente y no a toda la gente que obviamente ahí sí hay un exceso de López Aliaga, cómo determina toda la gente que entró a votar y que después se disuadió de votar y que iban a votar por él. Yo puedo lo primero deducirlo, pero lo segundo no. Pero claro, veníamos de una primera vuelta catastrófica eh, y ahora tenemos un escenario, por supuesto, nada claro. En 3 semanas, en 3 semanas, las dos candidaturas que han quedado tienen que presentar eh, sus planes de gobierno, tienen que presentar sus cuentas, ¿ya? Ni los vicepresidentes de la señora Fujimori lo han hecho. Al otro grupo político, Juntos Perú, se le ha acusado lo mismo. Al partido Fuerza Popular está apelando de una sanción que le han planteado. O sea, todos han recibido o pueden haber recibido dinero y no han dado cuenta de él. Estamos a 3 semanas de las elecciones. Otra cosa, van a descubrir, pues estoy entre la conjuntivitis y el resfrío. Entonces, otra cosa que va a ocurrir
como complicada es, muy bien, si no pude movilizar todo el material electoral y el material de impresión cuando tenía meses para hacerlo, ¿lo voy a hacer con corrección en 3 semanas? Pregunto por preguntar. Eso para hablar de las condiciones. Y la condición más importante es que obviamente se ha creado una fuerte desconfianza en la labor de estas instituciones y hay incluso un candidato que con razón o sin ella está, no está aceptando el resultado. No sé si hará un paseíto a la OEA como hicieron sus antecesores del 2021. Yo les había dicho que estoy con una, esto no es muy elegante, pero entre el frío y la congestión que me genera lo que tengo de la conjuntivitis, bueno, es cumplir con ustedes para exponer o no cumplir con ustedes para exponer. Sabrán disculpar. Ahora, ¿qué vemos? Vemos que en la elección han llegado las dos fuerzas de extrema posición en una y en otra. Mientras en su momento ha recurrido Sánchez, Antauro, Humala, ya, y ha planteado algunos discursos que a cierta gente no le gustan para nada, pero la presencia de Antauro, insinuado incluso como posible ministro del Interior, no suele ser la mejor carta de presentación, porque no olvidemos, yo no tengo nada contra el señor Antauro Humala, pero en la segunda vuelta gana el que menos anticuerpos tiene, no nos engañemos. La segunda vuelta, ese cuento que hace un periodista que la primera se vota de emoción y en la segunda por programación, que levante la mano cuánta gente ha leído el plan de gobierno de los dos candidatos. ¿No? No, la gente en el Perú vota por emoción, se acabó. Y en segunda vuelta más. En segunda vuelta, el antivoto es un elemento muy fuerte para decidir conocerlo. Pero las cosas tampoco están tranquilas por el caso de la señora Fujimori. La señora Fujimori tiene, aparte, múltiples problemas en el pasado y una fuerte crisis de credibilidad y un antivoto que, aunque ha bajado, hay que reconocer que esta vez se ha conseguido buenos consejeros de campaña, pero su antivoto es fuerte y toma actitudes contradictorias. Yo no puedo decir que le abro la puerta a todo el país y después decir que voy a contar con el voto de eh, López Aliaga, cuando López Aliaga está diciendo que con ella no van a misa. Y el argumento por el cual va a contar con los votos de López Aliaga es porque López Aliaga ha dicho que no se va a votar por alguien de izquierda. Lo último que puedo decir, si necesito el voto del centro, es que soy un tipo de ultra izquierda o de ultra derecha. Eso es como ponerme la soga y colgarme solo. Pero bueno, parece que eso fue un exabrupto de la señora y esas cosas cuentan. Luego, ¿a qué viene la visita de la señora Fujimori a Pedro Pablo Kuczynski? Les voy a ser un poco duro. Para mí el asunto ha sido patético y penoso. ¿Ya? ¿Por qué? Pierde unas elecciones,
no quiero reconocer que las pierdo, mando gente incluso a la OEA a hacer el papelón y sin invitación tocar la puerta para que lo dejen entrar. No le felicito porque ha ganado las elecciones, ¿ya? No voy a felicitarle, lo cual es un gesto mínimo de cortesía. Me planto como una opositora recalcitrante, desde el Congreso no les dejo trabajar, desde el Congreso les derribo a nada menos que a Jaime Saavedra, al cual le han hecho un favor. Jaime Saavedra en este momento es una suerte de ministro de Educación del mundo. Y aquí el Fujimorismo lo votó. Aquí el Fujimorismo lo votó. Aquí al Fujimorismo se le advirtió en el año 2019 que uno más uno son dos y que el tema este, de la vacancia, entonces no es un tema que tenga que ser expreso, basta que esté en el supuesto de vacancia. Si no, pregúntense a los franceses que desde 1956 en su constitución lo tienen previsto y en Francia nadie se ha atrevido a discutir eso. Entonces, hay mucha carga y las cosas que se están haciendo no sirven para revertir, o por lo menos no lo suficiente. Cuando tomamos en cuenta que quitando votos nulos y blancos, estamos con una candidata que tiene 10% de votos netos y un rival que tiene 8% de votos netos. No creo que 3 semanas le alcance a la señora Fujimori para pasarse casa por casa y convencer a todas las familias que no votaron por ella, ¿verdad? Hasta donde yo sé, la señora no tiene estrategia de transmutación para estar en todos los lugares. Pero veamos algunos otros aspectos. Veamos qué es lo que está pasando. En este momento, mientras ella sale, grita, sale y trata de ganarse a la gente y tiene a dos personas que no pueden contestar en qué gastaron el dinero de su campaña, el señor Garreta, que repite plato en el Parlamento andino, y el señor Torres, sí, sí, conocido como Mickey, y en realidad famoso por ser hijo de su padre. No le conozco ninguna otra actitud notoria con que lo tome a mal conmigo, pero yo relato lo que es objetivo. Entonces, si todo el mundo a una amiga mía la conoce como la albacea de, no es porque le esté reconociendo méritos a la obra que haga esta persona, sino porque le está cuidando los papeles a la persona que se murió. Las cosas claras y el chocolate espeso. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento Sánchez? Algo más inteligente. Apartar a Antauro y tratar de acercar a gente que puede o no gustarte, pero la cual le debes reconocer que tiene experiencia y capacidad en las cosas que hace. Bueno, no sé cómo hará para cumplir estas personas los ofrecimientos que ha hecho Sánchez, pero cuando hablamos de Manuel Rodríguez Cuadros, que ya fue el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, o cuando hablamos de Pedro Franqui, ya no estamos hablando de cualquier gallo al cual se le puede aplicar la calle. Yo quisiera comparar la hoja de vida del señor Franqui con la hoja de vida del señor Torres. Y sospecho quién va a ser el que tenga más méritos al respecto.
Hay también otros problemas allí que ver, que tienen que ver con la legitimidad, la logística y la operatividad. Resulta que la compañía, ya que el presidente está enredado porque hizo una fiesta que nunca debió hacer, ahora tiene un enredo mayor. ¿Cuál es el impedimento para que Galarza, la compañía a la cual se le echaba la culpa de no tener los materiales a tiempo, no pueda postular esta vez? Si los requisitos exigidos, o sea, son más chica que la anterior, no han sido modificados en lo esencial. Ahora sí Galarza puede tener los carros y no tener que subarrendarlos tranquilamente, son bastante carros menos. Y por cierto, si nos unimos a las versiones, hay que ser buen pagador, ¿no? Y hasta ahora el Estado peruano no le ha planteado un reclamo suficiente para evitar pagar lo que considera indebido, o simple y llanamente no le ha pagado a Galarza. Y todos estos problemas se juntan en 3 semanas. Y lo más importante de todo, Juan, eh, en una lógica donde alguien está en un extremo, otro está en un extremo, y lo que se tiene que buscar es una posición más bien que contente a todos. ¿Cuánto están dispuestos a ceder desde el lado fujimorista y cuánto están dispuestos a ceder desde el lado sanchista? ¿Cuáles de sus propuestas o de sus portaestandartes van a dejar de lado? Bueno, el fujimorismo por lo menos ya ha demostrado que no tiene mayor empacho. Si fue unicameral hasta la muerte y después cambia 100 artículos para pasar a ser bicameral, pero el asunto es que ni las 3 semanas le alcanzan. Una de las 3 semanas que le quedan para que este Congreso legisle es semana de representación. O sea, en 2 semanas va a poder hacer una reforma constitucional. Cuando ellos mismos han cerrado y han desconocido la puerta del referéndum, porque podrían tener una primera votación y después la segunda. Entonces, ¿de qué cambios constitucionales, de qué cambios de actitud se nos están hablando realistamente? ¿De qué acercamiento y de qué matiz se nos está hablando abiertamente? Bueno, y en el caso de Sánchez, tiene que tratar de poner a Perro, Pericoto y Gato de su lado, ¿no? Porque una cosa distinta es Humala, el dicho que no va a ser candidato, otra cosa distinta que Humala es Nieto, y otra cosa distinta que Humala es Atencio, y en ese paquete también se está hablando de Marisol Pérez Tello y primero la gente. ¿Qué vas a proponer si además no te has querido comprometer a presentar una hoja de ruta como la que hizo Humala para tratar de contentar a todo el mundo? En síntesis, dejémonos historias. No vamos a ir a una segunda vuelta con propuestas de largo, mediano plazo en el país. Vamos, si los partidos siguen en lisa, siguen en la misma actitud, vamos a profundizar esta lógica terrible de que el que piensa distinto es un enemigo. El discurso del fraude ya fue utilizado hace muy poquito y antes, y podría ser utilizado de nuevo. No soy muy optimista, como ustedes podrán darse cuenta, de que con el escenario de la segunda vuelta
tengamos la varita mágica para que los graves, indisimulables problemas se arreglen. Si no se establecen líneas de consenso básico, si no hay un compromiso para sostenerlas, si no tenemos capacidad para procesar las diferencias, todo esto es papel mojado en fin. Todo esto es papel mojado en fin. Y además, si a eso le añadimos que todavía no podemos determinar quiénes son senadores y quiénes son diputados, o quiénes son senadoras y quiénes son diputadas, por este extraño sistema de la valla electoral, y hay un candidato que progresemos que dijo, tengo 7 diputados, ya tengo bancada. Momentito, momentito, momentito. Eso no es lo que dice la norma. La norma dice que hay que sacar un porcentaje dentro de los senadores y senadoras que fueron elegidos por todo el país, un porcentaje por los senadores y senadoras elegidas en su circunscripción, no jurisdicción, por favor, eso es otra cosa. Y tenemos a los diputados. Y todo eso para resolverlo en 3 semanas. Y todo eso para que después de esas 3 semanas, porque claro, el que no es reelegido congresista, no es elegida congresista, no se va a quedar esperando ahí, se va a mandar mudar, hará su entrega de cargo y échate tú ve a qué es lo que entres. Y vamos a tener, después de las elecciones en junio, todo un tiempo de tiras y aflojas, de que yo quiero ser ministro o ministra, que yo quiero ser embajador o embajadora, y eso, créase o no, genera inestabilidad. Señores, la segunda vuelta va a ser el que pueda convencer mejor a las personas que se les va a tratar como tales y que no van a ser una mercancía y una aprovechamiento. Que algunos de repente tienen capacidad de engañar y pueden convencer es otro cantar, pero cuando se llegue al gobierno y se viva el engaño, uno se va a dar cuenta que es. Esperemos por el bien del país que estas cosas cambien y que contemos con una segunda vuelta con autoridades confiables, con procedimientos para contratación que se manejen con absoluta claridad. Manejemos un poco de orden en la casa frente a lo que se va a postular y tengamos claro que el sistema impuesto para estas elecciones no ha sido precisamente el de que uno escoja la raza, la piel, la etnia, sino que eso viene con nosotros. Sin embargo, ha sido y viene siendo un motivo de discriminación en esta. Bueno, no quiero deprimirlos más, pero esperemos que de aquí a una semana, cuando se vuelva a hablar del tema, tengamos algún escenario un poquito más a la vuelta. Confieso que tengo mis serias dudas. Pero muchas gracias por esta oportunidad de exponer con ustedes. Entiendo que tengo tiempo en las preguntas, pero aquí quedo. Y obviamente la gentileza de la organización de esta actividad nos pone en el reto de que si ustedes les alcanzan preguntas sobre estos temas, yo las contestaré con el mayor gusto. Muchísimas gracias para todos y todas y hasta cualquier momento.